se han remitido peticiones de informes y una valoración sobre esto al ministro de Hacienda y también a la licenciada Anabel, que es la presidenta del fondo. En una plática sostenida telefónicamente con la licenciada sobre este tema, sobre si ella había venido a la comisión, porque ni el diputado Almendari ni esta servidora suya somos parte de la Comisión de Hacienda. Y la respuesta es que ella había entregado ya un informe a la comisión dando sus puntos de vista sobre esto. Y desde el punto de vista de la licenciada Anabel, es decir, desde el punto de vista de la valoración ella como abogada, así me lo hizo ver, ¿verdad? Ella como abogada piensa que hay una deuda de parte del Estado, pero digamos el Ejecutivo no le ha dado la seriedad que esto debe de tener para poderse resolver lo más rápido posible, porque esto se presentó desde diciembre y mire, hasta ahora estamos en cartas al ministro de Hacienda, en cartas al fondo. Entonces los lisiados llegan a una situación de desesperación que sienten que esto y culmina en este tipo de situaciones, dilata y los llevan a tomar decisiones como las que han tomado. Por eso es importante, ahora. Irma, la siguiente pregunta. Coronel, ¿es insignificante este sector de la población salvadoreña? O sea, hay gente que lo ve como, ¿quiénes son? O sea, ¿por qué? Incluso hay gente, ¿no?, que más perversamente dice, si son los que hicieron la guerra y fueron porque quisieron a la guerra. Yo estoy seguro que esa gente no es que quiso ir a la guerra, se vio de alguna manera obligada a ir a la guerra, ¿no? Quizás algunos voluntariamente, pero otros, la mayoría, se vieron forzados a hacer la guerra, de parte tanto del FMLN como de la misma Fuerza Armada. Pero bueno, sí creo que hay gente que cree que es un sector de la población insignificante, que no debería prestársele mucha atención y que suficiente quizás con lo que se les está dando y se les ha reconocido. No son insignificantes en dos sentidos. Uno, en la cantidad y en lo que pueden hacer, porque tienen fuerza, tienen unidad, tienen planificación, saben lo que están haciendo, están organizados, están disciplinados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no son insignificantes. Pero para mí, más no son insignificantes, vale la palabra mal usada, no son insignificantes porque ellos representan a aquellas personas que, por el amor a la patria, estuvieron dispuestos a ofrendar su vida, de uno u otro caso. Alguien me decía, ¿y usted por qué se preocupa por los que fueron sus enemigos? Conozcan a Cristo y van a ver por qué uno ya no siente diferencias entre unos y otros, no, que los mira tal como son, como hermanos. Y los dos, en su sentir, lucharon por la patria. Entonces, ellos significan mucho, por lo menos para mí, porque significa aquellos que estuvieron dispuestos a morir por defender sus ideales. Por lo tanto, no son insignificantes, todo lo contrario. Y teníamos que preocuparnos por ellos, porque como dice también el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Y así como ellos quieren reivindicar sus derechos, pues todo salvadoreño también tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a que el Estado también le venga a resarcir de lo que le debe. Desgraciadamente, y hay que hacer la aclaración y la vengo haciendo, de que de aquel 94 le dejaron una deuda al actual Estado, que de acuerdo a las capacidades, unas las ha podido cumplir, otras no. Y no es por excusar, pero en la Asamblea Legislativa hemos tenido, lo digo como directivo, hemos tenido problemas porque los fondos digamos, para ir pagando las deudas no han llegado a tiempo. ¿Qué significa? Que hay quizás problemas de solvencia en el Estado. Y eso quizás, Irmita, debíamos de nosotros también, aunque no nos corresponde como legislativo, quitarnos un rato el traje de diputados y acercarnos, como lo hice yo con el caso de los patrulleros, que me fui más allá de la Asamblea a hablar con las autoridades del Estado aquel entonces, y logramos conseguir algo para los patrulleros, ¿no? Entonces quizás ahorita lo que podríamos hacer es también ir a averiguar qué pasa al otro lado también, no quedarnos del lado del legislativo, de dar la recomendación, de hablar nada más con la gente del fondo. Quizás debíamos comprometernos a ir donde el ministro de Hacienda y ver qué es lo que sucede y en verdad qué está pasando para no poder cumplir con esta obligación del Estado, porque es obligación, y
tener el criterio para saber qué está pasando exactamente. Ahora, coronel, cuando preguntaba, por ejemplo, si los que se han tomado Catedral Metropolitana solo son los lisiados de guerra de la Fuerza Armada, es porque quería también a continuación plantear, bueno, están siendo mejor tratados los del FMLN y por lo tanto no tienen, digamos, argumentos o motivos para hacer este tipo de situaciones. ¿Hay alguna diferencia entre cómo se ha tratado los desmovilizados del FMLN y de la Fuerza Armada? Irma, si tú quieres contestar. No, mira. Sí, si algo, si algo lisiados de la guerrilla. Pero ¿no? con seguridad debe de ser una acción acompañada de todas las asociaciones de lisiados, con seguridad. Ellos tienen una característica tan linda que no tienen otros, que no es que su agenda está por encima del pasado. Y en esto yo creo que lo interesante de ellos es que han tomado la decisión de empujar juntos lo que creen y eso les da fuerza. Y no es cierto de que hayan unos sido mejor tratados que otros, porque el fondo de lisiados, desde la presidenta y otros, son activistas de arena. Entonces, debiera ser al revés, ¿verdad? Fíjate, hay una cosa, hoy que dijiste esto, a todos tenían la misma queja del maltrato administrativo que recibían de parte del fondo. ¿Se acuerda, diputado Almendari, que la gran queja era que el personal administrativo del fondo les trataba tan mal en los servicios que prestan del fondo de lisiado? ¿Y quiénes eran los que estaban? Y no es que trataban mal a los del frente, trataban mal a todos. Y la queja era de los de la Fuerza Armada y los lisiados del FMLN. Por fin contribuimos, y de eso me siento orgullosa en esta legislatura también con el diputado Almendari y desde la Comisión de Justicia. Y hay que reconocer también que la actual presidenta, cuando hubo cambio de presidenta, se convirtió en una interlocutora excelente con la Comisión de Justicia, y no solo con nosotros, sino también con los lisiados. Y aquellos problemas que fueron del pasado se fueron minimizando. O sea que también hay que darle al César lo que es del César, como dice el dicho. Ella ha puesto bastante de su parte, hubo cambio en la gerencia del fondo, que también fue una lucha de los de Alfaes y de todas las asociaciones, y nosotros nos comprometimos en acompañar esto hasta que se hizo. Entonces de manera que lo que les aprieta en problemática a los de Alfaes, también les aprieta a los del FMLN. En el tema que estaba señalando el diputado Almendari, por ejemplo, estaban sometidos constantemente todos los lisiados, sin excepción, los del Frente y los del FAES, sometidos constantemente a una situación de inestabilidad en el tema de que les estaban evaluando permanentemente la lesión. Y era un asunto discriminatorio e de injusticia, porque era para decirles que ya no aplicaban a la pensión porque aquella lesión no era del conflicto, sino que fue accidental, y sino que la lesión ya había sanado y que ahora ya no iba a recibir lo que recibía, sino que ahora iba a recibir menos. O nada. Y muchos de la Fuerza Armada y del FMLN les suspendieron las pensiones. Y en esto habíamos venido ellos solicitando una reforma a la ley del lisiado, en el sentido de que se le garantizara que esto no siguiera en esta situación tan inestable. ¿Eso significa que la evaluación que se ha venido haciendo en determinado momento no ha sido la más correcta, simple y sencillamente? Creo que han habido abusos. Yo me atrevo a decir, diputado Almendari, que ha habido abuso en el tema de las evaluaciones. Porque te voy a poner un ejemplo clarísimo. El que anda conmigo de motorista, él es lisiado del FMLN. Y un buen día aparece y me dice, fíjese que me suspendieron la pensión de lisiado. Y eso dicen que no, que ya mejoré, que ya no aplico, que ya no aplico. ¿Y cómo es eso? Entonces, él presentó el tema del recurso y vino otro asunto administrativo hasta que se le incorporó de nuevo. Pero muchos no tienen un pie, están demasiado empobrecidos, tienen dificultades serias, viven muy lejos, no hacen esto y se quedaron sin la pensión. El abuso ha sido, yo creo que en esto ha habido demasiado. Bueno, hacemos de nuevo una pausa comercial. También hay que hablar de los programas de reinserción, ¿no? Que también
hay una obligación desde la firma del acuerdo de paz, no sé si ahí está Así es. plasmado, que tiene que haber programas de rehabilitación, reinserción para los lisiados de guerra del conflicto armado. También de esto se han quejado, yo no sé cómo está funcionando ahora, pero en determinado momento dijeron, es que nos dan una pequeña capacitación, para decirlo de alguna manera, de 5 o 10 días, decía, ironizando, obviamente, uno de las personas que estuvo aquí conmigo hace algún tiempo, y después quieren que vayamos a montar una empresa, pero no tenemos cómo hacerlo para montar una microempresa. Así que vamos a hacer la pausa, Irma, y vamos a regresar con eso también, que es importante abordarlo. En breve, estamos con ustedes.